Primer Grado. Historia. Ideas que transformaron el mundo. La independencia de las colonias de España en América. ¿Cómo están? Soy la maestra María del Carmen Pastrana Sánchez e imparto la asignatura de Historia en la Escuela Secundaria General 259 Gustavo A. Madero. Yo soy Enrique Rodal y espero que en estos días estén disfrutando aprender a través de Aprende en Casa 2. Estas sesiones tienen la finalidad de seguir adquiriendo conocimientos sobre temas de las asignaturas de primer grado de secundaria. Recuerda mantener la sana distancia y lavar las manos con agua y jabón al menos durante 20 segundos. Al cuidarte tú, cuidas a los demás. En el programa del día de hoy continuaremos con el recorrido por los principales procesos y acontecimientos mundiales ocurridos entre mediados del siglo XVIII y mediados del siglo XX. Particularmente nos dedicaremos a ubicar en el tiempo y el espacio una de las corrientes políticas cuyas ideas lograron cambiar la realidad europea y mundial: la independencia de las colonias de España en América. Empecemos. Antes de iniciar, los invito a preparar lápiz, colores, cuaderno u hojas blancas para que puedan anotar las ideas principales, así como las preguntas que puedan surgir a lo largo de la sesión. No olviden tener a la mano su libro de texto. El tema que abordaremos se localiza en el bloque 1, Panorama del Periodo. Si ya están listas y listos, ¡comenzamos! Desde hace varias sesiones nos sumergimos en estas ideas que transformaron el mundo desde el siglo XVIII, como el liberalismo, la ilustración y su influencia en Europa y América. Pero, ¿cómo se reflejaron esas ideas en la lucha que encabezó Miguel Hidalgo? Bueno, yo he escuchado que el cura Hidalgo era un criollo con ideas ilustradas. Le gustaba el teatro, la lectura, la danza y la música. Además, era un crítico frecuente del gobierno español y sus ideas enfocaban a la defensa de los derechos humanos y la república. Efectivamente, así era, y afortunadamente podemos tener acceso a textos que escribió y que son reflejo de ese pensamiento ilustrado. Les compartiré un fragmento de la Proclama a la Nación Americana, emitida por Miguel Hidalgo en Guadalajara el 21 de noviembre de 1810. ¿Es posible, americanos, que habéis de tomar las armas contra vuestros hermanos, que están empeñados, con riesgo de su vida, en libertaros de la tiranía de los europeos y en que dejéis de ser esclavos suyos? ¿No conocíais que esta guerra es solamente contra ellos y que por tanto sería una guerra sin enemigos, que estaría concluida en un día si vosotros no le ayudáis a pelear? No os dejéis alucinar, americanos, ni deis lugar a que se burlen más tiempo de vosotros y abusen de vuestra bella índole y docilidad de corazón, haciéndoos creer que somos enemigos de Dios y queremos trastornar su santa religión, procurando con imposturas y calumnias hacernos parecer odiosos a vuestros ojos. Estamos prontos a sacrificar gustosos nuestras vidas en su defensa, protestando delante del mundo entero que nunca hubiéramos desenvainado la espada contra estos hombres, cuya soberbia y despotismo hemos sufrido con la mayor paciencia por espacio de casi 300 años, en que hemos visto quebrantados los derechos de la hospitalidad y rotos los vínculos más honestos que debieron unirnos, después de haber sido el juguete de su cruel ambición y víctimas desgraciadas de su codicia, insultados y provocados por una serie ininterrumpida de desprecios y ultrajes, y degradados a la especie miserable de insectos, reptiles, si no nos constase que la nación iba a perecer irremediablemente y nosotros a ser viles esclavos de nuestros mortales enemigos,
perdiendo para siempre nuestra religión, nuestro rey, nuestra libertad, nuestras costumbres y cuánto tenemos más sagrado y más precioso que custodiar. Consultad a las provincias invadidas, a todas las ciudades, villas y lugares, y veréis que el objeto de nuestros constantes desvelos es mantener nuestra religión, el rey, la patria y pureza de costumbres, y que no hemos hecho otra cosa que apoderarnos de las personas de los europeos y darles un trato que ellos no nos darían ni nos han dado a nosotros. Para la felicidad del reino es necesario quitar el mando y el poder de las manos de los europeos. Este es todo el objeto de nuestra empresa, para la que estamos autorizados por la voz común de la nación y por los sentimientos que se abrigan en los corazones de todos los criollos. Aunque no puedan explicarlos en aquellos lugares en donde están todavía bajo la dura servidumbre de un gobierno arbitrario y tirano, deseosos de que se acerquen nuestras tropas a desatarles las cadenas que los oprimen. Interesante, ¿verdad? Seguramente identificas algunas ideas del liberalismo y la Ilustración. ¿Cuáles? Me parece que lo más claro es el reclamo del derecho de los novohispanos a la libertad, la igualdad y de gobernarse a ellos mismos. Como antes de la Revolución Francesa, los burgueses y los campesinos tenían que pagar impuestos y sostener a la nobleza y al clero. Así los novohispanos ya no querían ser gobernados por los españoles y tener las mismas oportunidades. Así es, pero vamos a profundizar un poco más. Como recordarás, hacia mediados del siglo XVIII ocurrieron distintos movimientos relacionados con los ámbitos político, económico, social y cultural, influenciadas por las ideas liberales e ilustradas. Cada movimiento incidió de diferente manera en la forma de vivir, organizarse, trabajar y pensar de los hombres y mujeres de la segunda mitad del siglo XVIII y primera del siglo XIX. Cuando Napoleón Bonaparte asumió el gobierno de Francia en 1799, se consolidó la Revolución Francesa y el Imperio francés expandió su dominio por toda Europa, lo que también significó la difusión de las ideas liberales. En distintos lugares de Europa se reconoció la soberanía popular y algunas libertades individuales. Pero en América, poco a poco se habían difundido las ideas liberales y con la independencia de las 13 colonias de Norteamérica, por primera vez los americanos tenían voz y voto en las decisiones que afectaban su futuro. Más adelante verás cómo la lectura de las obras de los ilustrados fue determinante para los movimientos de independencia de Iberoamérica, por lo que te proponemos las siguientes preguntas para que te guíes durante la sesión. ¿Cómo influyeron las guerras napoleónicas en el movimiento de independencia en México? ¿Cómo llegaron las ideas liberales e ilustradas a las colonias de España en América? Para conocer un poco más la independencia de las colonias de España en América, vean el siguiente video, el cual les ayudará a identificar los principales procesos y acontecimientos durante estos 2 siglos de historia. ¿Quién fue Napoleón Bonaparte? Fue un emperador francés. Que yo me acuerdo fue el conquistador de la mayor parte de Europa. Fue un emperador francés o español, algo así. Por lo que yo sé, un conquistador de Europa en la era medieval, un poco más, no sé, siglo XVII, XVIII. Un conquistador, ¿no? Durante los primeros años del siglo XIX se creó el Imperio francés con Napoleón Bonaparte como su emperador. Este hecho cambiaría no solo el mapa de Europa, sino también el de América. Formulen una hipótesis. ¿De qué manera afectó el Imperio Napoleónico a nuestro país? Entre 1792 y 1797, Francia se expandió por varias ciudades italianas y del Imperio Austriaco. De 1805 a 1814, Napoleón derrotó y convirtió en sus aliados al Imperio Austriaco, al Reino de Prusia, España y Suiza.
la posterior derrota de Rusia y el tratado de amistad firmado con el rey de este país le dio a Napoleón poder de decisión sobre casi toda Europa. ¿Sabías que el emperador Napoleón Bonaparte acuñó frases como "un hombre de Estado debe tener el corazón en la cabeza"? También escribió cartas de amor. Recientemente se ha vendido una carta donde arrepentido escribe a su prometida Josefina: "Te envío 3 besos, uno a tu corazón, otro a tu boca y otro a tus ojos". Napoleón además decía: "La batalla contra las mujeres son las únicas que se ganan huyendo". Además de modificar el mapa de Europa, la creación y expansión del Imperio francés contribuyó a la difusión de las ideas de libertad e igualdad de la Revolución Francesa. Para 1814, casi toda Europa se encontraba bajo la influencia de Francia. Los franceses difundían las ideas revolucionarias de libertad, igualdad y fraternidad. Los hombres han nacido y continúan siendo libres e iguales en cuanto a sus derechos. Esto se afirmaba en el primer artículo de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, promulgada en Francia en 1792 y cuyas ideas se difundieron por toda Europa a la par de la expansión francesa. En los lugares bajo dominio francés se eliminaba la servidumbre de los campesinos, se establecía la igualdad entre las personas, la libertad de prensa y opinión, así como el respeto absoluto a la propiedad privada. Asimismo, en los territorios conquistados o aliados del Imperio francés se estableció el Código Napoleónico, que regulaba aspectos como los derechos civiles, el matrimonio, el divorcio y la propiedad. Incluso, en muchos países la llegada de las tropas francesas era vista como una liberación por los campesinos sujetos a la tierra y a los señores feudales. Sin embargo, en otros casos, la ocupación francesa se tradujo en un despertar del nacionalismo en contra del invasor. ¿Sabías que los cambios producidos por la Revolución Francesa y la expansión del imperio también se reflejaron en la forma de vestir de las mujeres? A finales del siglo XVIII se usaban vestidos amplios con gran número de adornos. Debajo de ellos, las mujeres se colocaban un miriñaque compuesto por aros de hierro que daban al vestido un aspecto circular. Esto provocaba que las mujeres se sentaran con dificultad y tuvieran que ser ayudadas en varias tareas cotidianas. Los peinados se caracterizaban por su altura y por ser muy elaborados. Podían medir más de 30 centímetros de alto. En cambio, durante el Imperio francés, los vestidos se realizaban con telas vaporosas y casi transparentes. Más de una persona se llegó a asombrar porque estos vestidos dejaban al descubierto la silueta femenina. Con un pequeño corte se sujetaban arriba de la cintura y se dejaban sueltos. A este tipo de vestidos se les llamó corte imperio. El cabello de las mujeres se llevaba corto y se peinaba de forma muy sencilla, con algunos pequeños rizos rodeando el rostro. Con este cambio en el atuendo se pretendía demostrar la sencillez de las nuevas costumbres, a pesar de que el lujo no dejó de estar presente. Las consecuencias de la expansión del Imperio francés también se hicieron sentir en otros continentes, además de Europa. En la siguiente cápsula conocerás más al respecto. Tal vez les dé nuevas ideas para replantear su hipótesis inicial. En 1808, Napoleón invadió España y obligó al rey Carlos IV a abdicar a favor de su hermano José Bonaparte. Los españoles se resistieron a la imposición de un rey extranjero y declararon que, ante la ausencia del rey legítimo, la soberanía volvía al pueblo. En 1812 se proclamó la primera Constitución española de la historia, que recuperaba las máximas de la Revolución Francesa. Las noticias de la ocupación de España por las tropas francesas, de la abdicación del rey, así como de la resistencia de los españoles, llegaron a América e impulsaron diversos movimientos que en un inicio plantearon la autonomía con respecto al gobierno de España, pero después buscaron la total independencia. Entre 1810 y 1825 se desataron las guerras de independencia en América Latina, lideradas por los criollos pero apoyadas en movimientos populares. Para 1825, la mayoría de las antiguas colonias españolas en América eran independientes e iniciaron el camino para la formación de nuevas naciones.
Este camino no estaría libre de dificultades por las diferencias internas. Como pudieron observar en el video, las guerras napoleónicas fueron determinantes para la difusión de las ideas liberales e ilustradas en Europa. Pero ya que hicimos este recorrido, ahora vamos a ubicar la independencia de las colonias de España en América. ¿Identificaste cuándo y dónde surgió? Bueno, repasémoslo a continuación. Las independencias de las colonias de España en América se enmarcan entre los años de 1810 a 1825. Estas revoluciones liberales, como se les llamó a estos estallidos, dieron fin al absolutismo, es decir, al poder que los reyes habían acumulado. Esto fue posible gracias a la difusión de las ideas de la Ilustración, movimiento cultural que, entre otras cosas, estableció que entre el rey y el pueblo debía existir un contrato, pues la soberanía reside en este último. A esto se le conoce como liberalismo político. Esta afirmación contradecía el derecho divino de los reyes. A partir de la Revolución Francesa, se defendió el derecho del pueblo a estar representado y participar en las decisiones del gobierno. Como puedes ver en la línea del tiempo y lo abordado a la experiencia de las colonias de España en América tuvo influencia de diversos procesos históricos y algunos de ellos fueron simultáneos. ¿Los puedes identificar? ¿El liberalismo y la primera revolución industrial? Exacto. Y dentro de ellos, la Ilustración. Ahora observemos el siguiente mapa de América en 1794. Pongan atención en la simbología, la cual nos ofrece información del territorio. Como ves, las posesiones españolas se representan en color rojo y que predomina en el continente. ¿Ya encontraste nuestro país? Te aseguro que también podrás identificar algunos más. Pero, ¿cuáles eran esas posesiones? Las posesiones españolas en América a mediados del siglo XVIII abarcaron desde el Virreinato de la Nueva España, el de Nueva Granada, el del Perú y el del Río de la Plata. Era una gran extensión territorial donde se obtenían cuantiosos recursos, principalmente de la minería, así como de otras actividades económicas como el comercio, la ganadería y agricultura, además de la recaudación de impuestos. A inicios del siglo XVIII, la dinastía de los Borbón asume la corona española, pero con problemas económicos, por lo que buscaron modernizar el gobierno y obtener más recursos de sus colonias, tomar el control político y económico que los criollos tenían. España inició una serie de reformas, de ahí el nombre de reformas borbónicas, para obtener mayores beneficios de sus colonias, designar en los altos cargos políticos y administrativos a solo los españoles provenientes de la península ibérica. Estableció el libre comercio y un ejército. Se establecieron las intendencias. Estos cambios generaron inconformidad, principalmente entre los criollos, quienes eran los hijos de los españoles nacidos en América. Fueron ellos desplazados y afectaron sus intereses económicos. Pensaban que tenían derecho a gobernar y a disfrutar de las riquezas de las tierras americanas y no los españoles, lo cual generó que despertar el sentimiento de orgullo y pertenencia a América, lo que se llamó criollismo. Influenciados por la Ilustración, la independencia de las 13 colonias norteamericanas y la Revolución Francesa comenzaron a gestarse poco a poco las ideas de libertad, justicia, igualdad o división de poderes. Pero estas ideas llegaron a través de la lectura de los libros prohibidos, entre los que se encontraban obras de Montesquieu y Rousseau, entre otros. Para conocer un poco más acerca de la difusión de estas ideas en América, vean el siguiente video. En el año 2010, en una escuela primaria de California, Estados Unidos, fue prohibida la lectura de un libro. Sí, escuchaste bien. En la actualidad existen libros prohibidos. ¿De qué libro se trataba? Caperucita Roja.
Sí, la misma que se enfrenta al lobo feroz. A los censores no les pareció adecuada una parte de la historia y lo prohibieron. En América, durante el periodo colonial, fueron prohibidos muchos libros, pues se consideraba que atentaban contra las instituciones del virreinato y la corona española. En 1931, el Papa Gregorio IX creó un tribunal con el objetivo de acabar con la herejía, es decir, con todo lo que se oponía a los dogmas de la fe católica y así evitar la intromisión del poder civil en el ámbito religioso. Este tribunal se conoce como Inquisición. Por su parte, los reyes católicos de España, para mantener el orden social y la unidad política, persiguieron a los disidentes, es decir, a protestantes, judíos y musulmanes. Felipe II, rey de España, implantó los tribunales del Santo Oficio en el continente americano en 1570. Primero en Lima, Perú, poco tiempo después en México y más tarde en Cartagena de Indias en Colombia. Como ya vimos, la Inquisición tuvo como objetivo acabar con la herejía. Pero ¿qué medios utilizó para evitar la difusión de las ideas ilustradas en América? Durante el siglo XVIII, las ideas de la Ilustración se difundieron poco a poco en España y en sus colonias americanas. En un contexto donde los americanos buscaban la libertad económica, la Inquisición se encargó de controlar la difusión de libros con ideas peligrosas, es decir, de aquellas ideas que estaban a favor de las nuevas ideas liberales y se oponían al régimen monárquico. Por lo cual, los representantes del Santo Oficio inspeccionaban todos los barcos que llegaban de Europa y revisaban las casas cuando se enteraban que algún libro lograba llegar a las colonias americanas. Particularmente querían evitar que el documento de los derechos del hombre y el ciudadano fuera difundido. Además, para leer los libros prohibidos, era necesario tener un permiso especial. Solo personas con alta jerarquía política y económica obtuvieron ejemplares de algunos pensadores liberales. Cuando la prensa tomó fuerza en América, la Inquisición censuró a los periódicos por considerar que contenían artículos subversivos. En 1812, las Cortes de Cádiz en España elaboraron una nueva constitución liberal que disolvía las instituciones monárquicas. Tras conocerse el decreto de las Cortes de Cádiz, la Inquisición quedó abolida en América en 1813. La Iglesia utilizó la Inquisición para prevenir que se difundieran las ideas que dieron pie a los cambios políticos y sociales que sucedían en Europa. Sin embargo, no pudieron evitar que los ideales del liberalismo se expandieran, sobre todo porque se difundieron los acontecimientos que dieron lugar a la independencia de las 13 colonias de América del Norte. Es impresionante la importancia que puede llegar a tener un libro, ¿no creen? Sin duda, y como observaron, las ideas de la Ilustración llegaron a América a través de libros que traían los viajeros que desembarcaban y su lectura era comentada en los cafés y tertulias literarias. En ellas se hablaba de la Revolución Francesa, de la crisis de la monarquía europea y de la República como una novedosa forma de gobierno. Fue así como para finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX se avivó el sentimiento criollo. Esto se acentuó cuando en 1808 Napoleón Bonaparte y sus tropas invadieron España y obligaron al rey Carlos IV a entregar la corona a su hijo Fernando VII y dar fin así al antiguo régimen absolutista. Pero debido a inconformidades de la población, meses después, Fernando VII abdicó y entregó la corona a José Bonaparte, hermano de Napoleón. En las colonias españolas en América, la noticia significó un vacío de poder y reprobaron la invasión y propusieron gobernar en nombre del rey. Los acontecimientos ocurridos en Europa animaron a los criollos a tomar el poder, sobre todo en ausencia del rey de España, pero los españoles se opusieron. Las ideas liberales, ilustradas e independentistas influyeron en los criollos para organizarse en juntas de conspiración, por lo que en el transcurso de la década de 1810 sucedieron movimientos de independencia en las colonias de España en América. En Venezuela, Vicente Emparán se levantó en armas en abril de 1810. En la Nueva España,
se inició con Miguel Hidalgo en septiembre del mismo año. Y en Chile, Bernardo O'Higgins emprendió la lucha desde 1813, cada uno influenciado por las ideas liberales e ilustradas. Por ejemplo, el texto Proclama la Nación Americana, emitido por Miguel Hidalgo en Guadalajara el 21 de noviembre de 1810, que leímos al inicio de la sesión. Ahora, observemos los mapas en 1794. Las colonias españolas en América ocupaban la mayor parte del territorio del continente y estaban organizadas en virreinatos. En él podemos ver la influencia y dominio de la corona española. Pero con las independencias la organización cambió, se fragmentaron y formaron países. Surgió una nueva división política y algunos de ellos con el territorio similar al que ocupan actualmente. ¿Qué cambios y permanencias reconoces en los mapas? Surgieron nuevas naciones, algunas que ya no existen como tal, como el caso de Nueva Granada en el territorio que hoy pertenece a Panamá y Colombia, y por supuesto una mayor extensión territorial hacia el norte de nuestro país. Ahora sabemos que los movimientos por la independencia de las colonias españolas en América se dieron entre 1810 y 1825, en medio de diversos procesos históricos simultáneos. Además, las independencias de Iberoamérica impulsaron la redacción de constituciones políticas, por lo que las ideas del pensamiento liberal se incorporaron a partir de entonces en los países que adoptaron el sistema republicano con división de poderes. Con todo lo anterior, podemos retomar las preguntas que se plantearon al inicio de la sesión. ¿Cómo influyeron las guerras napoleónicas en el movimiento de independencia en México? ¿Cómo llegaron las ideas liberales e ilustradas a las colonias de España en América? Estas ideas influyeron en el pensamiento de los líderes insurgentes. Por ejemplo, probablemente en tu curso de Historia de México has escuchado acerca de José María Morelos y Pavón, quien en 1813, a través del documento Sentimientos de la Nación, plasmó las ideas liberales como soberanía popular, división de poderes, igualdad social. ¿Lo conoces? Como ves, estas ideas forman parte del mundo actual. Están vigentes y forman parte de nuestra vida cotidiana en diversos aspectos. ¿Crees que las ideas del liberalismo, la ilustración y las revoluciones están vigentes hoy en día? ¿Es coincidencia que los países tengan constituciones actualmente? Es momento de continuar con el reto que comenzamos al inicio de la semana con tu mapa ilustrado y anotar las características de la independencia de las colonias españolas en América, su influencia y dominio, la época a la que se refiere, el espacio que representa. No olvides anotar la simbología y la rosa de los vientos. Al final, reflexiona con las siguientes preguntas. ¿En qué año se desarrollaron los movimientos de independencia de las colonias españolas en América? ¿Dónde inició? ¿Sucedió al mismo tiempo en todos los países? Pongan manos a la obra. Recuerda que este tema lo puedes encontrar en tu libro de texto gratuito en el bloque 1, en el tema Panorama del Periodo. También podrás consultar otras fuentes bibliográficas, digitales y audiovisuales que tengas a la mano. Listo, terminamos. Pero aún nos queda mucho por explorar y descubrir. Te pedimos que sigas en sintonía con nosotros y continúes llevando a cabo todas las medidas de higiene para que rápidamente podamos estar en la escuela. Así que nos vemos pronto aquí en Aprende en Casa 2. ¡Hasta la próxima! Hasta la próxima. Si tienes dudas